Córdoba, Claudio. Manden un abrazo. Está nevado en Córdoba. Mira. Francisco Sí, nevó. Tayana, historiador y analista. Francisco, ¿cómo estás? Encantado. Fabián Doma te saluda. Buenas tardes, ¿cómo va? Me mandaron un posteo tuyo, no te conocía, no sabía, supuse tu familiaridad por el apellido, y me resultó extremadamente interesante. Te encontré explicando la multipolaridad internacional, y me gustaría que la repitas un poco, esto de no es que no hay buenos o malos, sino que es mucho más complejo la cantidad de consecuencias que tiene cualquier acto, ¿no?, en materia de política exterior. Claro, fundamentalmente me parece que una cosa que me gustaría aclarar con respecto a eso es que hay un término que muchas veces se ha popularizado en algunos medios y que repiten algunos analistas, que es esto de la nueva Guerra Fría, ¿no? Muchas veces hablan de eso para describir la situación entre Estados Unidos y la República Popular China, pero esta es una categoría contra la cual milito activamente en contra, porque me parece que es un reflejo erróneo de la realidad. Fundamentalmente, me parece que lo que hay que entender es que lo que fue la Guerra Fría y el momento unipolar a partir del 89 que siguió, fueron momentos muy excepcionales, muy particulares y en cierto sentido muy extraños en la historia humana. Y ahora, a donde está avanzando el mundo, es la emergencia de un mundo multipolar, donde vamos a tener un concierto de grandes potencias, cada una lo suficientemente fuerte para defender sus intereses fundamentales, ninguna lo suficientemente poderosa para imponérsele al resto. Francisco, ¿está en discusión la superioridad norteamericana como primus inter pares? Me parece que sí, o sea, me parece que hay un declive relativo del poder de Estados Unidos en el mundo que es cuantificable, que es muy evidente, sobre todo con el surgimiento de nuevos actores internacionales, ¿no? Estados Unidos nunca tuvo un rival como el que tiene actualmente en la República Popular China, que ya representa alrededor del 60 y pico % del PIB estadounidense. Digamos, eso es una situación a la cual Estados Unidos nunca se enfrentó en su historia. Y a eso se le agrega... No es comparable con la Guerra Fría con la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética, si bien en términos militares era muy poderosa, nunca llegó a representar más de un tercio del PIB estadounidense en su pico. Y si partimos de 1945, en 1945 Estados Unidos llegó a representar la mayoría del Producto Bruto Mundial, más del 50%. Está bien que eso es una foto un poco engañosa porque había pasado la Segunda Guerra Mundial, una guerra que Estados Unidos en términos generales no peleó en su territorio, pero desde ese punto de partida en adelante ha habido un declive relativo al poder de Estados Unidos sin lugar a dudas. O sea que estamos frente a no digo la primera vez, pero no sé, habría que hacer historia estoy mirando 1800, a ver, Napoleón los primeros 15 años del siglo, la paz de Viena, después una Inglaterra, ¿no? Se ponen como primus inter pares, hago una brutal revisión muy rápida, ¿no? Pienso en Inglaterra hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como primus inter pares. Claro, pero hasta la primera, empieza a caer el Imperio Británico. Claro, el apogeo del Imperio Británico, esos casi 150 años que tuvieron de preeminencia entre la caída de Napoleón y el final de la Segunda Guerra Mundial, me parece que de todas maneras es un mundo más comparable al mundo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque si bien el Reino Unido era la potencia hegemónica, digamos, teníamos la Rusia zarista... Sí, pasaban cosas en las que Inglaterra no se metía, Gran Bretaña no se metía. Sí, no, y fundamentalmente Gran Bretaña no era más poderoso que el resto de las grandes potencias combinadas. Y su poder era comercial más que político. No, bueno, tenía la flota más grande del mundo por lejos, sí. ¿no? Eso sí tenía una supremacía naval. Pero la familia real inglesa no pudo salvar a su familiar en Rusia. Bueno, también, digamos, eran... 1917, digo, ¿no? Y estaban en guerra con Alemania, digo, no pudieron salvar. O sea, no es el ejemplo norteamericano, no el poder político militar norteamericano en 1960, digo. Claro, bueno, digamos, Estados Unidos también ha tenido límites a su poder. Sí, por supuesto. No puedo ganar en Vietnam, no puedo ganar en Afganistán. Pero sí es cierto que hasta hace muy poco Estados Unidos representaba la mayoría del gasto mundial en defensa, sigue representando alrededor del 40%, pero digamos ya no es la supremacía absoluta que tenía en los años 90. Francisco, ¿qué pasó en Estados Unidos, si es que pasó, o es todo un gran desorden general de discurso, de
no nos metemos en el ataque de Israel, a bombardeamos, a tiene que cambiar el régimen teocrático, a hacemos la paz, no nos metemos con el gobierno de Irán. Sí. ¿Qué pasó ahí? No, bueno, me parece que ahí Donald Trump, por distintas presiones, llegó a la conclusión que tenía que tomar alguna clase de acción en la guerra entre Irán e Israel. Buscaba intentar llegar a un cese al fuego que lo saque políticamente del medio, pero a pesar de sus declaraciones, a medida que han pasado los días, queda cada vez más claro que los ataques que llevó adelante con Irán no han sido ni tan destructivos ni tan definitorios como afirmó la Casa Blanca. Entonces estamos ante una situación en la cual esencialmente... Entonces, ¿para qué bombardearon? ¿Qué? ¿Para qué bombardearon? Para poder decir que hizo algo al respecto y llevar a ambos a la negociación y que se termine el conflicto, cosa que en el corto plazo lo hizo. El tema es que en términos estructurales creo que nada de eso se ha resuelto. Entonces podemos estar ante la misma situación dentro de 6 meses. La pregunta internamente, Netanyahu, ¿cómo convive sin guerras? Internamente. Bueno, digamos, Netanyahu está ante una situación bastante compleja, ¿no? Era un gobierno que parecía que estaba a punto de caer antes de los ataques del 7 de octubre del 23, y desde entonces no solo la guerra, sino se ha dedicado a expandir conflictos militares en Israel, involucrándose en el Líbano, en Yemen, en Siria y ahora contra Irán. El tema es que contra Irán se metió en un conflicto de una talla muchísimo mayor de lo acostumbrado. Israel ha pagado, en términos materiales, costos elevados, un nivel de destrucción que no se ha visto desde 1973 por lo menos. Y en estos últimos casi 2 años, Israel ha destruido una cantidad de capital político y diplomático a lo largo del mundo muy, muy importante. Ganó la batalla militar y perdió la otra. En el caso de Irán no diría que ganó la batalla militar. No, en el caso de Irán no, en las otras sí, en el caso de Irán no. No sabemos en el caso de Irán no estamos parados. Para mí, yo no hablo mucho más del tema, viste, porque no sé, tengo que esperar. Sí, digamos, Irán sigue siendo un país de 90 millones de personas, 1.6 millones de kilómetros cuadrados y que tiene una industria militar contundente, digamos. En eso la capacidad de daño de los israelíes sigue estando y a medida que vayan pasando los meses se va recuperando bastante rápido. Francisco, un gusto, abrazo enorme. Otro día te llamo y te pregunto qué tiene que hacer Argentina en este mundo nuevo. Es la gran pregunta, ¿no? Claro. Sí. Francisco, un gusto, hasta luego. Encantado. Francisco Tayana, ya volvemos, dale. Splendid 990. Todo cambia en minutos. Vos lo sabés primero.